Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos que nos están viendo de diferentes partes. Le damos la cordial bienvenida a este programa Volviendo a las Raíces. Es un agrado para nosotros nuevamente estar con ustedes y poder conversar un poquito sobre la palabra de Dios, poderle dar un entendimiento que sea más fácil y que este entendimiento pueda llegar a los corazones para transformar, llenar, cambiar muchas veces pensamientos, actitudes que realmente no pasan bien con las cosas del Señor y que es necesario cambiarlas. Le damos la más bienvenida principalmente a los hermanos aquí en Suecia, a los hermanos en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá, a todos aquellos que nos siguen de diferentes partes y que muchas veces no sabemos, pero que ustedes sean los más bendecidos en el día de hoy. Hoy día estamos con mi hermano Gerard también, por supuesto, porque el viernes pasado empezamos un tema y no lo acabamos. Y estamos hablando de la apatía espiritual. Entonces voy a pedirle al hermano Gerard que nos haga un pequeño resumen de lo que vimos la vez pasada para poder avanzar en este tema tan interesante que lo que es la apatía espiritual. Amén. Amén. Gracias, pastor. Muchas gracias. Y una vez más, gracias, hermanos, amigos, por este tiempo, esta oportunidad que nos permiten poder llegar a sus casas, a sus hogares. ¿Sabe? Es un deleite, es un placer, es una bendición poder ser instrumentos para poder traer una verdad. Sabemos de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la venida de nuestro amado Señor, allí dice que nos va a recoger en las nubes, está pronto y tenemos que estar fuertes, fortalecidos, preparados. Y creemos nosotros de que a través de estos programas estamos preparando a esa novia, estamos preparando al creyente y estamos inclusive haciendo un llamado a aquellos que aún no han conocido a Cristo como su Salvador, que puedan recibir a este amado, hermoso, precioso Salvador y puedan también disfrutar de esas bendiciones algún día. Sí, la semana pasada empezamos un tema que yo creo que es un tema muy actual, pastor, esto de la apatía espiritual. Y la razón es porque todos nos vemos afectados de una u otra manera en algún momento de nuestras vidas. En algún momento de nuestras vidas podemos sufrir un tipo de apatía. La semana pasada estuvimos hablando con relación a ese pueblo que había salido de Babilonia, habían estado 70 años. No esclavos, cautivados, que hay mucha diferencia entre esclavitud y cautividad. Sí, claro. Habían estado cautivados 70 años. Llega un decreto de parte del rey Darío, ese rey persa. Finalmente Dios le habló a ese rey persa y le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que me construyas casa, templo, a ese Dios todopoderoso, a ese Dios de los ejércitos, a ese Dios de los judíos. Constrúyeme casa allá en Jerusalén. Entonces dice que Zorobabel, uno de los sacerdotes, dice que él marcha con un grupo y hacia Jerusalén para la construcción del templo en primer lugar y por supuesto el altar, el templo y el resto de las más cosas que tenían que repararse. Y aquella vez, la semana pasada, estuvimos hablando de que el pueblo llegó con todo el entusiasmo, llegó con todas las ganas, con toda bien motivado, como se dice, pero levantaron el altar, pero simultáneamente comenzaron a hacer sus casitas también, porque imagínense, llegaron y vieron todo en el suelo, pues, claro su tremendo bugalú, que a lo mejor lo habían construido antes de la cautividad, ahora estaba hecho de ruinas, pero bueno, se preocuparon y todo eso está bien, construir su casita bien bonita, reconstruir las cosas que estaban caídas, excelente, hermano, todo eso está bien porque eso es parte de nuestra vida. No hemos nacido para vivir siempre bajo un techo humilde. Si el Señor nos ha dado capacidades para que nos desarrollemos y podamos alcanzar prosperidad también, porque eso también es parte de la bendición, llegar a ser próspero. Espiritualmente hablando, pero también en lo material. Y este pueblo comenzó a construir sus casitas y todas esas cosas, pero llegó un momento en donde este pueblo detuvo ese mandato de este rey Ciro. Detuvo porque hay un versículo que voy a mencionar más adelante,
que dice que el Señor despertó la buena palabra y los hizo volver. Entonces el Señor había despertado esa buena palabra para que ellos volvieran y construyeran casa al Señor. Pero dice que este pueblo, después que construyó el altar, se detuvieron y detuvieron la obra. Y mire que no detuvieron la obra por 1 año, 2 años, o por esas pausas que a veces acostumbramos a decir, sino que detuvieron la obra por 16 años. Wow. 16 años que se olvidaron de la obra de Dios, de la casa de Dios. Y en ese momento entonces el Señor dice, ¿acaso es tiempo para que ustedes estén haciéndose casas bien bonitas, bien lujosas, y mi casa esté en ruinas? Así dice la Biblia. Dios habla hoy de este verso, Ageo capítulo 1 hasta el 4. La casa del Señor estaba en ruinas. Entonces había habido algo que había afectado a este pueblo. Había una razón, un motivo que había afectado a este pueblo. Y el programa pasado estuvimos mencionando entre esos el miedo, la atemorización, Claro. el temor. Estuvimos hablando un poquito de eso, pero no nos fuimos tanto a la definición en especial de lo que es la apatía. Sabemos de que la apatía, si usted lo busca en la Biblia, es una indiferencia, dice, que es una indiferencia. Pero yo quisiera que hoy día habláramos también de la parte psicológica, de la parte física, dar ciertas terminologías de cómo afecta eso, porque usted me dirá, y pastor, a veces yo me digo a mí mismo, ¿y a mí qué me interesa que me hablen de la psicología? ¿A mí qué me interesa que me hablen de que si afecta a mis emociones, si yo necesito un pastor, no un psicólogo? Pero hermano, todo comienza por ahí. Afecta tus emociones, pero después afecta a tu cuerpo. Y lo más terrible, que afecta a tu espíritu. Claro. Además que todo comienza por un pensamiento. Porque un pensamiento malo te trae emociones negativas. Y emociones negativas incluso puede llegar a traerte hasta un cuerpo enfermo. Y entonces por eso es que es tan importante poder entender todo lo que corresponde a lo que es la apatía. Y miren, hablando así en términos de la psicología, porque este es un término que usa la psicología, dice de que la apatía es un estado de ánimo, en que una persona muestra o refleja falta de emoción, falta de motivación. Inclusive dice que las personas sufren apatía cuando lo que les rodea ya no le causa ninguna emoción, no le causa ninguna motivación, como ya lo acabo de decir. Dice de que entre sus características de las personas que sufren de apatía, dice de que hay un desgaste muscular, o sea que esa persona como que pierde apetito, no se alimenta bien. Otra cosa, que le falta energía para realizar cualquier actividad. Inclusive en ocasiones dice que hace las cosas por inercia. Es como esas personas que van al trabajo, Claro. pero ya no van porque tienen vocación. Ahora van porque simplemente tengo que trabajar. Llegó el día lunes, el lunes. Ya no es que hoy el lunes voy a trabajar, voy a sanar pacientes, voy a cuidar a mis pacientes, si es que uno trabaja en un hospital, por ejemplo, o voy a ver a mis niños si uno trabaja en un colegio, sino que ahora voy a encontrarme con con ella, y entonces ya no es una vocación, se ha convertido en una apatía. Entonces estuvimos hablando precisamente de que es la terminología de la psicología con respecto a la apatía. Las causas, hermano. Yo quiero hablar un poquito de esto porque es muy importante que lo sepamos. Hay amigos también que nos escuchan. Dice de que las causas es la falta de peso, o sea, la mala alimentación. Cuando una persona se comienza a alimentar mal, imagínate, no podemos vivir de comida chatarra, porque tarde o temprano te va a afectar. Va a afectar tu salud, va a afectar todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. La falta de alimentación a veces causa apatía. La falta de motivación por causa de llevar una vida rutinaria, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, del trabajo a la casa. Y la iglesia cuando tenga tiempo. No, hermano. Ahora no quiero que metas a la iglesia como parte de tu rutina, sino que, oye, el Señor nos llamó a llevar una vida en abundancia, Amén. Una vida yo le decía ayer a un hermano,
para mí el vivir en Cristo es una aventura. No es una cuestión es una aventura de todos los días, es una aventura de poder hablar con Él, estar con Él, interceder por otros, ver su mano que se mueve a través de nosotros, ver los prodigios, los milagros, los prodigios, ver la fortaleza de Él en nuestras debilidades, ver de que Él envía ayuda inclusive cuando pensamos que todo está como ya acabado, Él viene y nos levanta. Entonces para mí el ser cristiano, ser un hijo de Dios es una aventura. Y que lo precioso es de que no voy solo. Aquel que es fuerte y poderoso está conmigo y va con nosotros donde quiera que vaya. Entonces, falta de motivación por llevar una vida rutinaria. Otras cosas son las causas médicas. Y aquí ya me asusté un poquito más porque dice de que entre las causas médicas que producen apatía, dice de que ellas están relacionadas con la depresión y la ansiedad, pero también están relacionadas con el Alzheimer y la demencia. Mira, hermano, dice de que afecta nuestro sistema cognitivo. ¿Y cuál es el sistema cognitivo? El sistema cognitivo es el sistema perteneciente al conocimiento, todo lo relacionado al conocimiento, al aprendizaje, al poder recibir una información y poder llevarla a cabo. En esto quiero decir, pastor, de que la semana pasada estuvimos hablando de que este pueblo desechó el conocimiento. Justamente, él había desechado, porque palabra había. ¿Sí? Pero ellos no querían oír la palabra, desecharon eso. Y por desechar, se creó una apatía también en ellos. Y cuando tú desechas el conocimiento, tu sistema cognitivo, que es una palabra que usan más en el ámbito de la psicología y de los médicos, dice que eso afecta el organismo y altera el organismo de las personas. Y yo no sé si usted se siente identificado con los ejemplos que le voy a dar ahora, pero dice que según estudios realizados, las personas cuando llegan a los 45 años comienzan a tener una disminución del funcionamiento de nuestro sistema cognitivo. Comienzan con leves olvidos, como ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¡Puras mentiras! ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde dejé los lentes? Y los tienes puestos. O que tienes que comenzar a leer un texto una y otra vez porque, ay, qué malo que se me olvida, que no se me pega, que soy cabeza dura. Hermano, no es que tu sistema cognitivo comenzó a disminuir, comenzó a ser afectado por la edad. Ahora, a veces por la edad, a veces porque puede haber mucho estrés, puede haber ansiedad, tensión en nosotros, pero en ocasiones son los primeros síntomas de enfermedades que serán diagnosticadas años más tarde, como la demencia o el Alzheimer. O sea, hay que ponerle cuidado, hermano, amigo, a esto. No es de que, ay, que hoy día está apático mi papito, mi mamita. No, puede ser síntomas de una futura enfermedad. Y después usted no le está echando la culpa al diablo y que el Señor lo reprenda de que fue él que me enfermó. A lo mejor fuiste tú que permitiste en los años que se comenzaran a dar estos síntomas en tu vida. Mira los síntomas, porque quiero también tocar esto, pastor, rapidito. Síntomas. Dice de que afecta tu parte anímica. Comienzas a sentirte abatido. Comienzas a sentirte irritable. Te sientes nervioso. Sientes pesadumbre, infelicidad. O sea, yo no sé si usted se ha relacionado con personas así. En la parte de conductualidad dice desmotivación ante cualquier cosa que anteriormente te causaba placer. Pierdes ese estado de disfrute de las cosas. Ya no haces las cosas. ¡Uy, qué rica la comida que hizo mi esposo hoy día! ¡Uy, qué bien! Ya empieza a reclamar nuevamente la misma comida. No la podrías hacer esta diferencia. O sea, ya pierdes ese disfrute. Ya comienzas a mirar los puntos y las comas, como quien dice. Entonces, en lo conductible, en lo congenitivo que ya mencioné, comienzas a tener problemas de memoria, de concentración, y haces las cosas ya como por inercia, pero no porque realmente lo deseas hacer. Inclusive uno comienza a tener pérdida de la autoestima. Sí. Ya uno se mira a sí mismo, dice, no, yo no puedo, yo no soy capaz. Ya dice, ya estoy viejo, ya claro. Mi tiempo pasó.
en cuanto a los físicos, síntomas. Aparecen problemas de sueño, pérdida de apetito, alteración del deseo sexual, molestias corporales difusas, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Todo esto es pura coincidencia, hermanos. Si nos vemos ahí en lo social, te comienzas existe un deterioro en las relaciones sociales. El paciente apático siente rechazo y aislamiento. Tienen eso como Elías, solamente yo he quedado. Claro. Nadie más, solamente yo he quedado. Entonces, hermano, no es una burla, pero a veces yo también me he sentido así como que yo soy el único, el único que estoy haciendo las cosas, pero no y soy el fíjate único. de que uno de los ejemplos que dijiste acá, de la parte física, de que tienen problemas en la parte alimenticia, me acuerdo que justamente Elías, cuando arrancó de Jezabel, sí. Dice de que él se sentía tan solo de que se arrancó al desierto donde no había nada, ¿no? No le quedaba nada. Y dice que el ángel de Jehová lo despertó 2 veces para alimentar. Sí. O sea que Elías, por el temor, por su angustia, se le olvidó de comer. No llevó nada para comer, iba a atravesar el desierto, en otras palabras, ya se iba a morir. Pero el ángel de Jehová lo despertó para darle la comida. Y eso era un típico síntoma de un tipo de la parte física, de depresión, de apatía, de que sencillamente él ya no le interesaba nada. En otras palabras, prefería morirse. Imagínense, al punto que nos puede llevar la apatía. Exactamente. Mire, hermanos, sinónimos de apatía en la Biblia. Los sinónimos de apatía en la Biblia que usted puede encontrar es indiferencia. Ese es uno de los sinónimos. Ánimo abatido, congoja de espíritu, alma cansada, alma atribulada, pereza, ansiedad del alma, tristeza del alma. Esos son sinónimos de apatía en la Biblia. No es que usted va a encontrar la palabra apatía en la Biblia, sino que uno ve esos cuadros sintomáticos que se ven reflejados en las personas. Ahora, siempre hemos dicho de que todas estas cosas han sido escritas como ejemplo para nosotros. Porque usted dirá, eso le pasó a esos hermanos allá que fueron desobedientes, pero nos puede estar pasando a nosotros hoy día. Por supuesto, porque en resumidas cuentas se puede decir que la apatía espiritual es la etapa o es un tiempo donde el cristiano ha perdido la pasión por las cosas que agradan a Dios, ¿no? Entonces, toda esa pérdida. Porque yo me pregunto, ¿cómo tú estás llevando tu vida cristiana? Porque incluso la Biblia dice, de la misma forma que recibimos a Cristo, de esa misma forma tenemos que andar. Sí. Imagínense lo que dice. Y yo me acuerdo de cuando uno ha recibido a Cristo, fue lo más hermoso cuando uno se bautizó. Ha sido lo más hermoso. Ahí teníamos fuerza. Ahí queríamos conocer solamente las cosas de Él. Ahí queríamos caminar con Él. Ahí no nos importaba nada. No nos importaba si hacían ayuno. Ahí estamos en el ayuno. Si hacían oración, ahí estamos en la oración. Si había reunión por otro lado, ahí. Yo me acuerdo, hermano, de que cuando en mi tiempo de que yo me convertí, que fue a los 15 años, claro, tenía mucha energía, pero era flaquito. Se lo digo para que me crea. Ahora es un poquito el robusto, hermano, no solamente el robusto ahora. Entonces ellos decían, reunión en tal, ahí estaba yo, reunión en tal, no me perdía una, hermano, no me perdía, ¿sabes? Porque era mi gana, entonces... Pero cuando se empieza a perder eso, no es necesario ya que vaya tan seguido. No es necesario que vaya ya a esa reunión. ¿Para qué voy a ir de nuevo? No, ¿para qué me voy a conectar a la oración? Si los hermanos están orando 1 hora y media ahí. Entonces, todo eso muchas veces cuando no captamos lo que nos hace bien, se nos va a transformar en una pérdida de pasión. Y yo conozco muchos cristianos así, de que vamos a la iglesia
solamente por una inercia, como si fuéramos a un trabajo. Sí. ¿No? Incluso a muchos incluso ya no aparecen. ¿No? ¿Por qué? Porque la pasión se les quitó. Porque sencillamente tuvieron cosas, porque dijimos la vez pasada de que uno de los grandes problemas de perder la pasión es el temor. El temor, cuando tú tienes temor a, qué sé yo, a las enfermedades, temor a que te va a suceder algo, temor a que, por ejemplo, te llegó un problema económico, te deprime, ya no vas a la iglesia. ¿En qué es eso, hermano? Entonces, nosotros tenemos que entender de que esa pasión es la que nos mantiene atentos, es la que nos mantiene. Incluso le voy a seguir dando ese ejemplo de Elías. Fíjese de que él, cuando en ese momento, él cayó en ese estado de apatía espiritual. Y no quería comer, el ángel lo despertó, pero fíjese que lo despertó 2 veces. 2 veces lo despertó y le dio alimento. Y dice que después de ahí, él caminó 40 días y 40 noches sin parar. Yo me pregunto, ¿qué tipo de comida le habrá dado el Señor que tuvo la fuerza de poder caminar 40 días y 40 noches sin parar? Es que, hermano, y hoy día, ¿cuál es el alimento que el Señor nos da? La palabra de Dios. Amén. Entonces, la palabra de Dios te nutre de una manera tan fuerte, tan especial, que puede nutrir tu espíritu, que puede nutrir tu alma y hasta puede nutrir tu cuerpo. Te da fuerzas, dice, como el búfalo, dice que te da alas como el águila. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, en ese momento, hermano, dice que él caminó por el alimento del Señor. Entonces, hoy día, el alimento, lo único que te puede sacar de la depresión, lo único que te puede sacar de la angustia, lo único que te puede sacar de ese temor, de esos miedos que muchas veces aparecen, porque, hermano, hay muchos miedos en la Biblia, que te viene un problema, que el hijo a lo mejor se te cayó, que el hijo se te portó mal, que a lo mejor estás viendo de que el marido, la mujer llega tarde, y etcétera. Diferentes tipos de temores que se empiezan a relacionar en la familia, temores en el trabajo, temores de lo que vivimos ahora en el tiempo en los cambios climáticos, qué terremotos, qué incendios, qué tsunami, qué esto, otro, que no podemos viajar. Temores ahora a esta pandemia. Entonces tenemos la vida llena de inseguridades, temores, pero damos gracias al Señor que el Señor hoy día nos puede dar, alimentar con ese alimento que te da tanta fuerza, y tú con esas mismas fuerzas rechazas todo temor, porque sabes que en Cristo tú estás seguro. Pero ahí tiene que haber una decisión de parte tuya. Amén. Y entre esos obstáculos que producen de que nos estanquemos, hermanos, a que no continuemos hacia los planes, los propósitos que Dios tiene, uno de los obstáculos precisamente o impedimentos viene a ser el miedo, que acaba de mencionar nuestro pastor, pero también viene a ser la indiferencia misma, que no lo dice la Biblia como apatía, pero dice que hay a veces en nuestras acciones o actitudes hay indiferencia. Y yo le quiero poner un ejemplo. Amén. La Biblia en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 5, la Biblia, Código Real, dice: pero ellos, completamente indiferentes, se fueron el uno para el campo y el otro para su negocio. Ahora, ¿a qué pasaje me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la parábola del banquete de bodas. El Señor estaba invitando a sus criados, a sus siervos, los estaba invitando a una boda, los estaba invitando a la boda de su hijo. Y estamos nosotros, hermanos, pendientes de que suene la final trompeta, de que suene el shofar de Dios y podamos ser levantados y ahí encontrarnos con el Señor en las nubes y estar con Él para siempre y poder participar de esas bodas del Cordero, poder participar de esas bodas. Pero dice de que aquí había un llamado, estaba llamando: vengan,
a la casa, vengan al banquete con que mi hijo se va a casar. Pero Dios dice que ellos tomaron una actitud de indiferencia. ¿Y era por qué? Porque mira, el mismo texto lo dice, unos se fueron al campo y otros se fueron a sus negocios. O sea, de que cuando nosotros cambiamos los valores que tiene que tener nuestra vida, porque el primer valor, hermano, déjeme decirle que siempre va a ser nuestra vida espiritual. Se lo voy a decir de esta forma. Cuando usted se muere o cuando yo me muera, su cuerpo va al sepulcro, a la tierra. Su alma es juzgada, pero su espíritu se vuelve a Dios. Entonces, hay partes que quedan en la tierra, pero hay partes que se van una a juzgar y el espíritu vuelve a Dios. Entonces vemos que la parte espiritual que tiene que tener nuestra alma, porque el espíritu se vuelve a Dios, entonces cuando nosotros hablamos de seres espirituales, que su alma se tiene que transformar en un ser espiritual. Y en tu alma están tus pensamientos, están tus emociones y está tu voluntad. Cuando esa voluntad elige, cambia los valores primeros que tiene que estar en nuestra vida, entonces se crean indiferencias. Se crean indiferencias en nuestra vida. Porque al final, ¿cómo comienza la apatía espiritual? Comienza con un descuido en la relación con Dios. Cuando tú descuidas la relación con Dios, entonces ya empieza una indiferencia en ti. Cuando tú descuidas el estar orando, cuando tú descuidas el estar leyendo la palabra, cuando tú descuidas las reuniones. Mire, nosotros, y hablamos de nosotros, lo que me corresponde a mí, que somos nosotros acá, tenemos reunión una vez al mes por causa de la pandemia. Aquí, una reunión presencial se puede decir, porque tenemos reuniones por medio de Zoom. De Zoom en oración y después virtuales. Pero hermano querido, ¿cuántos de nosotros, cuando realmente ese día que nos juntemos, deberíamos hacer tiempo, deberíamos hacer fiesta, deberíamos venir con pasión, aleluya, porque todavía nos podemos juntar? Y hermano, cuando no sentimos eso, se nos ha creado una apatía espiritual. Entonces esta pandemia muchas veces es como una espada de dos filos. Para muchos han buscado más las cosas del Señor, gloria a Dios por eso. Pero para otros se han quedado en esa apatía. Pero eso, como te decía, tú eliges dónde quedarte. Tú eliges si mantener esa apatía o rechazarla y volver a lo que es el valor primero, que es nuestra vida espiritual. Amén, gloria a Dios. Y entre los peligros que el creyente y toda persona que nos escucha se expone cuando está en un estado de apatía, que hemos hablado, un estado anímico, comienza por ahí, por lo anímico. Entre los peligros, hermano, es que tú puedes caer, puede la apatía tomar dominio de tu vida. Le voy a leer un texto, Salmo 119, versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, aquí el salmista está diciendo, ¿sabes? Ya no puedo más, ya no doy más, ya no aguanto más. O sea, ya estaba, no era que él ahora le tenía el pie sobre la cabeza de sus enemigos, sino que ahora el enemigo lo tenía dominado, lo tenía abatido, porque aquí la palabra abatido está hablando de su alma, estaba abatida, su alma andaba en una actitud apática, y ya estaba que la apatía lo dominaba. Vamos a la iglesia, no tengo ánimo. Vamos a hacer esto o lo otro después. Y así pasan los días y es como un círculo vicioso. Y pasan los años, porque este pueblo fueron 16 años. Y pasan los años y todo el mundo crece y todo el mundo avanza, pero tú estás en el mismo estado. Y es muy fácil, hermano, a veces echarle, y amigo, apuntar con el dedo y echarle la culpa a los demás. Pero cuando agarramos el espejo y nos miramos a nosotros mismos, muchas veces ha sido por causa de nuestras actitudes, nuestras acciones.
Es muy triste porque personalmente conozco cristianos que empezaron muy bien en las cosas del Señor, con mucho ánimo, se notaba que tenían sus buenos dones en las cosas del Señor, que el Señor las había desarrollado, pero por problemas de cualquier índole, problemas familiares, problemas, a lo mejor la misma iglesia, problemas, y entonces se empezaron a quedar atrás, y se volvieron, como dice aquí, a sus negocios. Entonces ahora están más concentrados en los negocios que les da un bienestar material que realmente en los negocios del Padre. Es como decía Jesús cuando lo fueron a buscar, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Entonces los negocios del Padre, de nuestro Padre Celestial, es estar en las cosas del Señor. Es ahí donde nosotros podemos sacar toda apatía. Fíjese de que muchas veces no comprendemos esto. Si tú sacas la apatía espiritual, vas a sacar la apatía terrenal también. Vas a sacar todo el resto de las apatías, vas a sacar, te vas a ir al trabajo, no de una manera reclamando, sino te vas a ir feliz. ¿Sabes por qué? Porque si tu alma está libre, entonces todo su ser está libre, tus pensamientos están libres y vas a poder conducirte a través de esta vida de una manera muy diferente. Amén. Otra de las cosas es que el peligro, porque ya le mencioné sobre los impedimentos y obstáculos, pero ahora estoy hablando sobre el peligro de permanecer en un estado apático, es que la apatía te puede dominar, pero también dice de que la apatía te hace abandonar la obra del Señor. En otras palabras, pierdes esa falta de devoción. Por eso que el Señor le llamó la atención a su pueblo en Ageo capítulo 1, versículo 4. La Biblia, Dios habla hoy, dice ¿y acaso para ustedes si es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? O sea, aquí el Señor le estaba diciendo, perdieron devoción. Amén. ¿Dónde está esa devoción que me declararon al principio? A veces es muy fácil decir, el Señor es todopoderoso, el Señor es fuerte, el Señor hace milagros, pero lo está haciendo en tu vida. Estás viendo esas victorias de Dios en tu vida. Estás poniendo tu mano sobre el arado. Porque a veces ponemos la mano sobre el arado, pero queremos mirar para atrás. Y el que ponga la mano sobre el arado dice que no es digno de ser su siervo. Entonces, hermano, esto no es, a lo mejor es una comparación muy burda, hermano, pero esto es como cuando te metes en la mafia. Pero esta es una mafia divina, hermano. Amén, gloria a Dios. Y perdone el mal ejemplo, ya decir. Pero dice que el que se mete en la mafia sale solo muerto. Y aquí es lo mismo, hermano. Aquí si tú pusiste la mano sobre el arado, es que vas a ser fiel hasta la muerte. Porque Él mismo te prometió de que Él nos conduciría aún más allá de la muerte. Entonces, la apatía, uno de los peligros es que te hace que abandones las cosas del Señor. Te hace que sueltes la obra del Señor. Y mientras su palabra nos dice de que el que comenzó la buena obra en nosotros la está perfeccionando. O sea, Él no se cansa, hermano. A veces nosotros somos como ese alfarero también. Se rompió el vaso. Él, como un buen alfarero, Él viene y lo repara nuevamente. No es que dice, este vaso ya no me gusta, ya es demasiado, cada vez pasa lo mismo, lo desea. No, Él vuelve y nos restaura, nos renueva, nos hace nuevamente como un vaso y nos vuelve a utilizar. Entonces, el Señor, por su parte, Él no se cansa de nosotros. Tampoco nosotros no deberíamos de abandonar esa obra que Él ha dejado, ese oficio, ese llamado, porque hay un llamado para con cada uno de nosotros, ese llamado que Él ha dejado en cada uno de nosotros. Así es, y ese llamado muchas veces puede ser abandonado, queridos hermanos. Y es muy triste que el llamado de Dios sea abandonado porque no hemos puesto personas y cristianos apáticos que quieren sencillamente seguir una vida terrenal, y vuelvo a reiterar, siendo de que dice la palabra que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No somos de este mundo.
Somos de la Jerusalén celestial, aleluya. Aleluya, gloria a Y es Dios. por eso que es tan importante. ¿Usted ha oído el término hoy, esta iglesia fría? Una iglesia fría es una iglesia apática. Es una iglesia que no le interesa mucho a estar en la iglesia, lo ve solamente como algo religioso. Se va a la iglesia sencillamente porque quiero encontrarme con el hermano Gerald. Se va a la iglesia porque sí, hay unas alabanzas bien bonitas y podemos aplaudir. Se va a la iglesia pero no, hermano. Uno no va a la iglesia por las alabanzas, uno va a alabar a Dios. Y uno va a encontrarse con el Señor. Entonces es tan importante, hermano, poder y ser sabio y poder empezar a sacar ese enfriamiento espiritual, esa apatía espiritual. Y hay diferentes formas que nosotros podemos hacer, porque acuérdense que la apatía al final se te puede convertir en un hábito. Ellos tuvieron, ¿cuánto? 16 años. ¿Y cuántos tiempos uno puede haber estado? Hay hermanos que pueden estar 15, 20, 30 años apáticos, sencillamente teniendo una religión, pero no teniendo una vida con Dios. Y eso nosotros tenemos que cuidarlo mucho, hermano. Porque esa vida con Dios es la que nos hace que un día el Señor nos recoja y nos lleve a su presencia. Amén. Y hermanos, mire, este tema que tomamos hoy día es, como yo lo mencionamos desde la semana pasada, creo que es un tema que tarde o temprano nos afecta a todos, seamos creyentes o no seamos creyentes, pero estamos hoy día, tal vez no somos muy doctos, tal vez no sabemos mucho de psicología o de términos médicos, pero la luz que hemos recibido de parte del Señor a través de la Escritura, esa es la que queremos poder transmitirles a ustedes, queremos mostrarle a través de las Escrituras. Mire, hay consecuencias también, porque no crea de que el que come comida chatarra no va a tener consecuencias. Ustedes dicen, mira, qué gordito que está rosadito, pero ¿qué es lo que ha comido también? Pues a veces se ponen rosaditos, se ponen más paliduchos inclusive, pues, y le cuelga la grasita de los lados. Entonces, ¿por qué? Porque ha tenido una mala alimentación. Entonces, toda mal acciones que nosotros hacemos va a traer su consecuencia. Y la consecuencia de esta desobediencia, el mandato había sido, vayan a construirle casa a Dios, al Señor de los ejércitos, al Dios de los judíos. Ellos desobedecieron, detuvieron la obra por 16 años. ¿Qué es lo que sucedió? Ageo capítulo 1, versículo 1 dice, yo decreté la sequía. Y usted puede leer después el texto. Él decretó la sequía. Ya tenían sus casas bonitas, lujosas, pero ahora había venido una sequía a la tierra, a los montes, a las cosechas, al vino, al aceite, a los frutos, a las bestias, y aún hubo sequía en cuanto a la obra humana. Comenzaron a haber mujeres estériles. Imagínense. Ciertamente. O sea, vino una esterilidad, una sequía en todo ámbito. Y ellos comenzaron seguramente a clamar. Señor, ¿por qué nos pasa esto ahora? Si tú eres el Señor que nos sacaste de Egipto, nos sacaste de allá de Babilonia, y ahora, pero no se dieron cuenta de que todo esto era por causa de que habían desobedecido al Señor. La primera orden siempre tiene que estar ahí, que es estar sencillamente... tener la orden más importante, que es poder adornar, es poder construir ese templo. Y acuérdense que dice la Biblia que nosotros somos el templo de Dios. Entonces tú tienes que construir Dios en ti. Tú tienes que construir ese templo. Esa alma tiene que irse cada vez transformándose en esa casa de Dios, hermano. Todo tu ser tiene que irse transformando en esa casa de Dios. Entonces, si tú dejas eso, puede haber consecuencias. Y muchas veces reclamamos, ay, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me sucede esto otro? ¿Y por qué a mí me tienen que pasar y no al resto? ¿No será que hemos entrado a una apatía espiritual? Y si sencillamente
tú entras en esa apatía, es como que no te interesaran las cosas de Dios. Entonces, Dios no puede hacer nada ahí por ti. Pero también, fíjese de que, y vuelvo a Elías, que la apatía es una de las cosas que a ti te deja dormido. Porque, ¿qué es lo que hizo Elías? Se durmió. ¿Cuántas veces los despertó el Señor? 2 veces. O sea que muchas veces la palabra de Dios nos quiere despertar. Dice, despierta. Despierta. Dice incluso la palabra, despierta tú que duermes. Y levántate, dice, entre los muertos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es eso? Claro, porque la apatía espiritual te deja muerto espiritualmente. Entonces, cuando el Señor te quiere despertar, te dice, levántate entre los muertos. Levántate porque estás muerto espiritualmente. Levántate porque no te quiero ver así. No te quiero ver un religioso. Te quiero ver alguien funcional, alguien que esté interesado, alguien que tenga la energía necesaria para construir el templo de Dios, para construir esa casa de Dios, que eres tú y que soy yo, ¿no? Fíjate de que una de las cosas uno de los impedimentos, no sé si lo dijimos o lo pasamos de largo, era de que, claro, la apatía se convierte en un hábito, pero además de que se crea un hábito, es sencillamente porque se crea en nosotros pereza. Y esa pereza, hermano, es como esa flojera, ¿no? Usted se ha dado cuenta, hoy día tengo mucha flojera, no tengo ganas de, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de conectarme, no tengo ganas de escuchar la palabra, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas es una flojera espiritual, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado, porque la flojera espiritual no crea que es algo suyo, es un ángel, puede ser un espíritu inmundo que esté ocasionando esa flojera espiritual. Dice en Romanos 12:11, dice, no seamos perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. ¿Cómo estaban ellos entusiasmados haciendo las paredes? Pero después se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Entonces, hoy día, hermano, me gustaría entrar así por esa cámara, ¿no? Y sacudirlo así. Entusiasmes, hermano, no se preocupe, ¿no? Moverlo un poquitito. Aleluya. Podría existir eso. Virtualmente así, ¿no? Entonces, con entusiasmo, dice, pero que no seamos perezosos también, dice, ¿no? Con los trabajos que se deben hacer para Dios. Y fíjese de que a lo mejor usted no tiene que hacer grandes trabajos para Dios. El trabajo, ¿sabe cuál es su trabajo? El poder estar orando. ¿Cuál es su trabajo? El poder estar leyendo la palabra. ¿Cuál es su trabajo? Estar viniendo a la iglesia. ¿Cuál es su trabajo? Esos son los trabajos, hermano. No son grandes trabajos, hermano, sino son trabajos que a usted lo mantienen atento para poder sacar toda pereza espiritual y toda flojera y todo esa flojera que muchas veces poderla sacar. Mire, en la Biblia Pechita dicen, sean diligentes y no perezosos, sean entusiastas en espíritu. Entusiastas en espíritu. Ay, hermano, estoy tan cansado. No, hermano, sea entusiasta en el espíritu, hermano. Es verdad, nos cansamos físicamente. Eso lo hacemos todo. Pero, hermano, en el espíritu tiene que estar así, hermano, todo el tiempo, así. ¿Cómo está? Así. Porque en el espíritu estoy así, estoy bien, estoy entusiasta en el Señor. Aleluya. El ejemplo que diste de Elías lo habla claramente. Claro. Dice de que cuando comió esa comida de ángeles, comió comida de ángeles, porque fue una administración, dice que tuvo vigor, energía, fuerza para caminar 40 días y 40 noches. O sea, de que cuando comes de la palabra de Dios, cuando te alimentas de este maná celestial, entonces tu vida recobra energía, vigor, y tú tienes esa fortaleza para seguir caminando, haciendo la obra de Dios. Entre las consecuencias, hermanos, que también trae la apatía, es de que nuestras oraciones no son escuchadas. Y yo quiero tocar un texto que nos toca a nosotros, que somos esposos.
en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 6, en el versículo 7, la Biblia de las Américas dice: y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coherederas de la gracia de la vida. Y escuche esto: para que vuestras oraciones no sean estorbadas. O sea que cuando hay un tipo de apatía espiritual y comenzamos ya, como decías tú, esta comida ya no es como la que me hacía mi mamá. Y ya comienza ese conflicto. Ya no me planchaste la camisa como me la planchaba mi mamá. Y comienzas a tratar mal a tu mujer, pero por el otro lado está: Señor, mira esta mujer que ya no hace las cosas como yo quiero. ¿No será que eres tú el que estás haciendo las cosas como no quieres? ¿No será que eres tú el que estás? Mencionábamos, pastor, de que cuando el Señor habló a este pueblo ahí en el libro de Ageo, le habló al sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote en los hogares? Nosotros, los maridos. Los maridos, el hombre de la casa, hermano. Aquí hay un gran peligro y claro, este tema se puede extender para mucho, sí. Porque es un tema por sí solo, realmente es los roles en el hogar. El rol del padre, el rol de la mujer, el rol de los hijos. Tener un hogar funcional y no un hogar disfuncional. Cuando el hombre no toma su papel, su rol principal como sacerdote, como cabeza de hogar, entonces se crea un problema en el hogar. Y le crea un problema a la mujer. Cuando el hombre trata, en este caso, mal a su mujer, dice que las oraciones de él no son escuchadas porque tienen un estorbo. Un estorbo. Entonces tú tienes que siempre, hermanos, y yo le decía a los hermanos de la alabanza, le decía: cuando usted venga a la iglesia y venga a alabar al Señor, no se le vaya a ocurrir estar discutiendo con la esposa o con el esposo. Porque o si no, su alabanza va a tener estorbo. Estorbo. Entonces, lo mismo es en el hogar. Muchas oraciones no son escuchadas. Cuando la apatía espiritual empieza a crecer otras apatías, como decía el hermano: que no hiciste esto, que no hiciste esto otro, que no me lo hiciste como antes, o qué es lo que pasa, o la misma comida. Empiezan diferentes tipos de cosas. Y empiezan esas pequeñas desilusiones, esas pequeñas chispas entre el marido y la mujer. Entonces, cuando sucede eso, las oraciones se crean y son estorbadas. Porque cuando uno va a la presencia del Señor, uno tiene que ir libre para que tus oraciones puedan ser escuchadas. Así es. Y mire, no queremos seguir a manera de estarle, no es regaño, hermano, más bien son advertencias, porque estamos para poder corregir lo que está saliéndose del camino, porque para eso fue enviada la palabra, para corregirnos, para que lo que estaba quebrado sea restaurado y lo que estaba fuera del camino vuelva al camino. Y queremos ahora hablar de la restauración. ¿Cómo somos restaurados? De estar en un estado de apatía o en años de apatía, porque una cosa que tú puedas estar en un periodo por causa de una prueba, por causa de una situación inesperada. Es normal que caigamos a veces en un estado, pero es un estado temporal a que caigamos en 16 años. Sí. O en más, inclusive. Porque incluso la palabra dice que la tristeza, porque en Eclesiastés dice que me parece que son 26 tiempos. Uno de los tiempos es la tristeza. Hay tiempos de tristeza. Es verdad, hermano. Sí. La tristeza puede venir porque, qué sé yo, se nos murió un familiar, o la misma pandemia, o nos echaron del trabajo, o no tenemos suficientemente dinero para alimentar, o no tenemos, o nos faltan cosas. Hay diferentes tristezas que pueden llegar. Eso está bien, hermano. Mire, el Señor mismo, Él llegó a decir desde que Él estaba en angustia. Dice, hasta la muerte. O sea, Él estaba el mismo en el Getsemaní.
cuando sabía que lo iban a apresar, que él tenía que morir, pero dice que él oró y él dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, en ese momento que él estaba, en ese momento de angustia, pudo recibir, ¿no? Pudo recibir esa respuesta del Padre, esa respuesta de Dios, esa respuesta de poderlo llenar nuevamente de esas energías necesarias. Y hermano, y esto es tan importante. La palabra dice que la tristeza puede durar hasta el anochecer. Pero al otro día me tengo que levantar, ¿cómo? Con alegría. Entonces, claro que hay momentos de tristeza, pero que no le dure más de un día. Que no le dure más que el anochecer. Porque la palabra me dice hasta el anochecer. Después de ahí, seguimos adelante, hermano. Porque si usted lo deja ahí, y su voluntad lo deja ahí, y su amargura lo deja ahí, y sus emociones negativas lo deja ahí, puede pasar 16 años y aún más en esa apatía. Y lo va a dejar muerto espiritualmente. Amén. Amén. Y dice de que uno de los pasos para poder ser restaurado y salir de esa apatía, de ese estado de desánimo, de abatimiento espiritual, dice que es cuando nos humillamos delante del Señor. Acuérdense que el Señor le había dicho, este pueblo dice. Era su pueblo, pero ¿por qué el Señor decía, este pueblo dice? Pero mira lo que dice la palabra en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, la Biblia, Dios habla hoy. Dice, y si mi pueblo, ya no dice este pueblo, sino dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta. En otras palabras, deja su apatía espiritual. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Había venido una sequía. Ahora Él te dice, si tú vuelves a mí, si tú te humillas a mí, si tú dejas tu mala conducta, si tú oras. Hermano, la vez pasada estuvimos orando por una hermana y estaban pidiendo oración de sanidad para esa hermana. Y yo espero de que usted lo haya creído con convicción de que hay una sanidad en el Señor y que el Señor va a hacer sanidad. ¿Por qué? Porque si usted no lo creyó, entonces el Señor no va a escuchar esa oración. Amén. Entonces, aún en la oración, no es que la oración, está orando el pastor y tú estás al otro lado, o simplemente dejas que estás presente pero no estás presente. Entonces tú no estás en la oración. Tú solamente estás haciendo presencia de que, para que no me digan de que no participo. Hermano, cuando estamos en oración es que estás ahí, apoyándose, estás ahí, en el mismo sentir, estás ahí, en el mismo espíritu, estás ahí. Amén, yo lo creo, yo lo recibo en el nombre de Jesús. No es que te mantienes así, ahí cocinando y escuchando o haciendo cualquier otra cosa. Es que estás ahí, hermano. A menos que tengas niños pequeños y que tú tienes que estarlos cuidando. Pero si estás tú solita en casa, si es oración, vamos a... Y si es hora de humillarse, nos humillamos, hermano. Amén. Porque Él dice de que Él ve al altivo de lejos. Al que se humilla, pero al que se humilla lo ve de cerca. Aleluya. Y dice la palabra de que un corazón contrito y humillado, Él no puede pasar desapercibido. Él no puede decir, no, este no lo conozco. Está humillado, está delante de ti pidiendo un favor, pidiéndote que tú le respondas a la oración. Entonces, hermano, para poder ser restaurados, ser librados de la apatía espiritual, humíllese delante de su Dios. Aleluya. Fíjese los pasos que tienen acá. Dice humillarse, orar, buscar y dejar mala conducta. Son 4 pasos. Se los repito. Humillarse, primeramente. Tú no puedes ir a orar a Dios y decir, Señor, sácame la mala apatía, si primeramente tu corazón no está humillado. Así que el primer paso es humillarse, es entender que hemos hecho mal. Hay que entender, Señor, estoy mal, Señor, me he puesto frío espiritualmente, no he sido una persona que se ha esforzado, perdóname, humillarse. Después es orar, porque ahí sí, el Señor te oye. Después buscar a Dios, hermano. Entonces, ¿cómo lo va a buscar? Orando, leyendo, yendo a la iglesia,
Búsquelo, 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 hasta que lo halles. Aleluya. Pero algo muy importante que me dice acá, que es dejar la mala conducta, dejar la mala apatía. A ver, esto lo tengo que explicar muy bien en estos minutitos que nos quedan. Tiene que ver con la voluntad tuya. Acuérdense que la apatía se posa en el alma. ¿Ok? Estamos hablando de la apatía en el alma. El alma tiene pensamientos, tiene emociones, pero también tiene voluntad. ¿Ok? Entonces dice, el que deja su mala conducta es una voluntad propia. Tú mismo, por tu propia voluntad, tienes que decidir dejar esa apatía. ¿Y cómo la tienes que hacer? Humillándote, orándote y buscar. Amén. Entonces es muy importante, hermano, porque dice, si mi pueblo, o sea, si este pueblo se humilla, si este pueblo busca, si este pueblo deja su mala conducta, recién ahí yo escucharé. Entonces tú tienes que tener una decisión. Deja la apatía espiritual, deja el enfriamiento espiritual, deja de estar perdiendo el tiempo, hermano, porque no podemos ser religiosos con eso, hermano. No nos vamos a ir con el Señor. Tenemos que buscarlo de corazón, tenemos que sacar toda apatía, tenemos que encendernos en el fuego de Dios para que el Señor realmente podamos ir a la presencia de Él. Así que es importante, hermano, tiene que haber una voluntad propia en ti y tú mismo tienes que decidir el cambiar y el dejar esto. Amén. Otros de los que yo digo de que va así como en este tiempo estamos viviendo, dice que un aumento de la maldad, porque estamos viviendo esos tiempos finales donde va un aumento de la maldad, como dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1. También la Biblia nos habla de que va a haber un tiempo donde va a haber una administración cielo-tierra. Aleluya. Y yo lo creo, hermano. Yo creo de que está habiendo una administración, porque imagínense, si hay un aumento de la maldad, tiene que haber un aumento de la gracia. Aleluya. Tiene que haber un aumento de esas autoridades celestiales de parte de Dios que van a luchar y que van a apoyarnos a nosotros en medio de estas batallas espirituales. Y mire el ejemplo que hemos mencionado ya con respecto a Elías, sí, que Elías se acostó, dijo, ya yo no doy más, Señor, hay mejores que yo, llámalos a ellos. Y ahí se quedó dormido, pero dice de que cuando estaba echado y dormido, o sea, apático, totalmente, dice de que le tocó el ángel de Jehová y le dijo, levántate. Aleluya. Hermano, es hora de levantarse. Es hora de dejar la apatía a un lado. Es como ese hijo pródigo que dijo cuando vino en sí. El hijo pródigo cuando vino en sí dijo, ya basta. ¿Hasta cuándo voy a seguir en este estado? Volveré a mi padre, volveré a la casa de mi padre. Aleluya. O sea, hermano, es tu vida la que se está jugando y tu vida y tu futuro eternal el que está en juego. El futuro eternal de tu familia, de todas tus generaciones. Que te recuerden como mi papá fue un hombre que buscó a Dios y habitó y caminó con Dios. O sea, aleluya, que te reconozcan por eso, no de que mi papá fue un buen papá, fue un buen proveedor. Todo eso excelente, pero que te conozcan, mi papá fue un siervo que caminó con Dios. Aleluya. Entonces, hermano, una de las cosas, hay una administración que va a haber de parte de los cielos en este tiempo, y así como a este profeta que estaba abatido, apático, le dijeron levántate y come, y esa comida, esa administración espiritual le ayudó. Eso también va a venir para nosotros, pero lo tenemos que desear, como dice mi pastor. Tenemos que doblar nuestra voluntad delante del Señor y decirle, Padre, yo estoy en esa situación, yo estoy en un estado apático y yo quiero ser libre de Él. Yo quiero volver otra vez a las raíces, yo quiero volver otra vez a ese primer amor, yo quiero volver otra vez a tu presencia. Señor, yo quiero volver a estar con entusiasmo, a danzar, a deleitarme delante de ti, a no ir por ir, a no ir porque lo tengo que hacer, sino a ir porque realmente te amo y necesito estar contigo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hay un texto aquí en Salmo 86, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande misericordia para con todos los que te invocan. Aleluya. Escucha, oh Jehová, mi oración. Está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia, de mi apatía, aleluya, te llamaré, porque tú me respondes. Aleluya.
Gloria a Dios. Y mire, podríamos seguir mencionando otros textos. La palabra nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Yo los haré descansar. No te vas a descansar, quédate durmiendo en la casa. No. El Señor es el que nos hace descansar. Aleluya. Jeremías 31:25, porque yo he de satisfacer al alma cansada y he de saciar a toda alma atribulada. ¿Quién lo dice? El Señor. Aleluya. Yo he de satisfacer, te lo dice el Señor. No diga, las palabras del pastor, no fue la palabra del hermano, fue la palabra del Señor. Él es el que te hace satisfacer. Él es el que levanta tu alma atribulada, tu alma apática. Entonces, hermanos, es tiempo de acercarnos al Señor, es tiempo de volver a la raíz, es tiempo de decirle, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Aleluya. Amén. Y ya se nos acabó el tiempo. Solamente quiero dejarle Hebreos 4:16, dice, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar, ¿qué cosa? Misericordia. Y hallar, ¿qué cosa? Gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro. Aleluya. Entonces, con esto queremos darte a entender de que tenemos que salir de ese enfriamiento, tenemos que salir de esa apatía. Tú, por tu voluntad, el Señor tiene que ver que tu voluntad lo quiere y viene el Señor y te ayuda a través de su poder, a través de los ángeles. Mire, solamente Elías caminó 40 días y 40 noches. Un milagro del Señor hizo en él. Si lo hizo con él y le ayudó en su oportuno socorro, también lo va a hacer con cada uno de nosotros. Oramos al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y pedimos para que el Señor saque toda apatía. Señor, aleluya, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, porque tú nos quieres volver al principio, amén, volver a las raíces tuyas, Señor. Aleluya, si no hemos apartado, si no hemos enfriado, Señor, si en algún momento, Señor Santo, aleluya, en este momento, Señor, hemos estado apáticos, Señor Santo, hemos estado enfriados, Señor, estamos en este momento fríos espiritualmente. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que hoy día, Señor, con un corazón contrito y humillado, aleluya, Señor, aleluya, podamos ir a tu presencia, Señor, y tú socorrernos, Señor, aleluya, alimentarnos, Señor Santo. No nos vamos a preocupar, Señor Santo, de lo que pasa, porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que te falta, todo lo que te pasa, Él lo va a añadir. Aleluya. Créele al Señor, Él lo va a añadir, aleluya. Pero hoy día, por tu propia voluntad, dice, saca la apatía espiritual, saca el enfriamiento espiritual, saca, Señor, todo, Señor Santo, lo que va en contra, Señor Santo, de lo que es tuyo, Señor, y prepáranos, Señor, definitivamente para tu venida. Aleluya. Te doy gracias, Señor, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a buscarte en oración, en leer la palabra, en ir a la iglesia. Saca toda flojera, saca toda apatía, saca todo espíritu inmundo, saca todo ángel caído en el nombre de Cristo Jesús Santo. Saca todo pensamiento negativo, saca, Señor, toda emoción envenenada en el nombre de Cristo Jesús, que no nos deja avanzar. En el nombre del Señor lo rechazamos, lo echamos fuera, lo desarraigamos en el nombre de Cristo Jesús Santo. Te doy gracias en el nombre del Señor, y de que tú haces la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga, hermano. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero no importa. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Que el Señor me los bendiga, y nos estamos viendo, ¿no?, en un próximo programa, y también, por supuesto, en el día domingo en la prédica. Amén. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Jesús le ama, hermano, y ánimo, echa adelante. El Señor está contigo. Amén.